Bueno, retomamos, bienvenidos de nuevo después del parón del café. Pues retomamos de nuevo el Congreso y siguiendo la trayectoria de excelencia que nos hemos planteado, ¿no? con unos intervinientes de calidad y de prestigio, pues ahora incorporamos a Joan Carles Faus, que es un experto, es uno de los mejores expertos a nivel nacional sobre lo que sería implantación de... sobre lo que sería implantación de la administración electrónica y la gestión de los procesos, ¿no? Desde nuestro punto de vista es un profesional que ha implantado un sistema o una gestión puntera en el archivo y en la administración del Ayuntamiento de Gandía, donde ha desarrollado toda la reingeniería electrónica, ¿verdad?, para el estudio de lo que es la implantación de esta nueva realidad que se nos acerca, ¿no? Y bueno, él tiene una larga trayectoria tanto en el Ayuntamiento de Gandía como en la docencia, en máster de gestión documental. Y bueno, ya verán que es muy ameno, muy cercano y introduce conceptos y planteamientos de una forma muy sencilla, aunque es complejo lo que va a tratar, pero lo que intenta es siempre dar un enfoque activo y dinámico de lo que es la administración electrónica y también desarrollado con la transparencia en los procesos, ¿vale? Le dejo ya con Joan Carles Faus. Gracias. Gracias, Iván. La verdad, voy a levantarme. La verdad es que las palabras es más de amigo o de compañero que otra cosa. Bueno, espero que estemos disfrutando del menú que nos han preparado los compañeros de Asarca. Yo creo que es un buen menú. Hasta ahora han venido los platos principales, muy buenos platos. Ayer disfrutamos, comimos mucho conocimiento y con fundamento. A mí me pueden considerar el sorbete para preparar realmente después el cierre, que será la tarta y el pastel, que nos harán el doctor Alamillo y Pilar Campos, ¿vale? Cuando ofrecí un poquitín o pactamos mi posible intervención, yo tuve la suerte de hacer un curso online en la asociación, en Asarca, sobre rediseño de procesos con la metodología APS. Decidimos que no repetiríamos un poco el empaque de lo que el fundamento técnico de la reingeniería documental, sino que miraríamos un poquitín más allá sobre por qué rediseñar o hacer ingeniería documental para un mundo datificado que existe ya. Y mi intervención va a constar de 3 partes, no se asusten que hay pocas diapositivas. La primera parte será el por qué, la segunda parte será el cómo, es decir, resultados empíricos, y la tercera parte es un poquitín de debate intelectual, porque estamos en un congreso científico de conocimiento, para que entre todos construyamos, yo también, al primero, aprendamos a ver si esto puede tener un cierto espacio. Vamos allá. Esta es la única diapositiva que no es mía, que la he cogido de internet. Y me revelo a que nos pongan en la pirámide invertida en el vértice inferior. Ya estamos en las mazmorras. Y si además veis el título del enlace, procesos documentales versus procesos empresariales, no es lo mismo. ¿Por qué? Vimos en el modelo que nos presentó Carlota Bustela que en el modelo 15489 la gestión de documentos interviene con un poder gerencial. Es decir, no solo es que se hagan documentos para constatar la actividad de la organización, sino que gracias a los documentos las organizaciones públicas y privadas pueden operar mejor, resolver sus actividades de negocio mejor y ser más competitivas. ¿Sí? Incluso haciendo magdalenas. Y es lo que yo intentaré en estos momentos trasladarlos a usted. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología ha cambiado. Ya lo hemos estado comentando estos días, la tecnología ha cambiado y nosotros deberemos resolver nuestros productos administrativos con una tecnología diferente a la que existía hace 15, 20 o 30 años. Es decir,
Evidentemente que si nos vamos a la fábrica de Ford, el coche de 1911 poco o nada tiene que ver con un coche que se produce en el 2018, ¿vale? Esto es chapa, pero también hay motor, que dijo Julio. Y el motor, sea eléctrico, sea de combustión, sea tricilíndrico, no es lo mismo que la máquina de vapor. Traslademos eso a los procesos de actividad de una organización pública. ¿En qué se diferencia la evacuación de una acta de un pleno de 1911 a la de 2018? Bueno, aquella era manuscrita. Ahora, un poquitín más tarde, se hacía con máquina de escribir, con 3 copias. ¿Os acordáis de los 3 papelitos, el amarillo, el rosa y el tal? ¿Vale? Ahora, esa impresora resulta que está 2 mesas más para allá, pero que es la impresora. Incluso si no imprimimos, se imprime en PDF, pero tiene el mismo carácter narrativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿estamos produciendo exactamente igual con una tecnología absolutamente diferente? Primera pregunta. Y si es así, ¿podemos aplicarlo? ¿Para qué sirve la tecnología? La tecnología sirve para poner en valor los activos de información que existen. Ya le hemos dado la vuelta a la pirámide, pero es que nosotros no queremos estar en el vértice superior. La pirámide es una organización que tiene que estar en contacto con su ecosistema. Hasta ahora teníamos illas de información que se utilizaban como un poder departamental o incluso de diferentes áreas de gobierno, como es mi corralito de información, y ese corralito de información lo utilizo para burocráticamente posicionarme y tener poder. Porque la información, no nos equivoquemos, es poder. Es operatividad, pero también es poder. Esto se va rompiendo. El enfoque por procesos tiene que romper eso. Estamos en una dinámica que tenemos que relacionarnos y la información tiene que fluir con una representación simbólica de una organización, ¿vale? Pero está cambiando. Internet lo ha cambiado todo. El uso de masivo de Internet y el uso de las nuevas tecnologías han habido siempre. Las sociedades se organizan de acorde a la tecnología con la cual disponen y nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro ecosistema interno está utilizando una tecnología y nosotros no podemos vivir de espaldas a esa tecnología. Por lo tanto, nos deberemos conectar con ellos. Deberemos modelar productos y servicios, también administrativos, que estén interrelacionados con nuestro entorno. Por lo tanto, evidentemente, que el anhelo de lo digital, ya lo estamos hablando, no quiere decir que exista una transformación digital. Si incrementamos, desde los tiempos de Marvin Harris, ¿vale? Si intensificamos únicamente la tecnología sin hacer un uso cualitativo de lo que esa tecnología produce a la sociedad, el sistema se quiebra. Por lo tanto, atención, tenemos que tener en cuenta que el cero papel no quiere decir que indocumentemos la actividad. Al contrario, yo creo que podemos aportar una visión de que la sociedad informacional, que es un término que me gusta mucho, de un catalán, Manuel Castell, que dice que la tecnología, evidentemente, lo que está realizando es poder posicionar a los diferentes coproductores o cousuarios de esta realidad, una, hacer las cosas mejores, y dos, a que sepan dónde pueden acudir para tener más poder de intervención. La transparencia es eso. La transparencia es decirle a las personas no qué te quiero contar, sino cómo puedes tú saber lo que te interesa para intervenir de manera racional. ¿Vale? Entonces, siempre pongo a la ciudadanía porque efectivamente hay que adaptarnos al sistema, hay que inventar nuevos modelos de negocio, la industria lo está haciendo y ¿por qué no lo hacemos las organizaciones públicas o los expertos en producir productos administrativos? Que es un poco lo que quiero comentaros.
Efectivamente, aumentará la eficiencia operacional, que viene en la segunda parte, la de prueba empírica, para que lo vean ustedes. Pero también la sostenibilidad. Lo comentaba Julio, es decir, disco duro, disco duro, disco duro, disco duro. Cuando no cabe, en la nube. Y cuando no quepa en la nube, Alfonso dijo ayer, ¿y si falla el sistema de rendimiento energético, aquí qué pasa? ¿Cuál es el modelo este? No puede ser solo incremental. Hay que meter criterios de calidad. Por lo tanto, hay que hacer un uso cualitativo de información. Hay que poner orden a esta explosión informativa, que ahora es el BIC. ¿Vale? Pues bueno, lo sepamos, ¿vale? Y yo estoy convencido de que, bueno, si me permiten la expresión, el Big Data no es para las personas. El Big Data es para las máquinas, que procesan grandes, masivas cantidades de información. Para las personas, desde mi punto de vista, es el Small Data. Es el poder modificar su calidad de vida y poder rediseñar un procedimiento de ayuda de emergencia cuando una persona necesita dar de comida a sus hijos, se va a su ayuntamiento y se lo resuelven dentro de 6 meses. Eso es utilización de la información para modificar lo que es la calidad de vida de la ciudadanía. Por lo tanto, eso es un proyecto que presentamos después de haber hecho un rediseño sin mucha tecnología y sí con sentido común a Europa, que posicionó, fue un antes y un después, por la cual el rediseño de procedimientos, como sí impactaba en la sociedad, tuvo un poquitín más de campo de actuación. Por lo tanto, ese es un criterio. ¿Para qué sirve la reingeniería documental? Es un oxímoron, es decir, contraponemos datos a documentos. ¿Por qué? ¿Quién nega? Se acopla. ¿Quién nega el uso? ¿Ahora? Venga. ¿Quién nega el uso y la explotación de datos masivos? Nadie. ¿Qué tiene que ver eso con que indocumentemos la actividad de las organizaciones públicas y privadas? Nada. ¿Podemos colaborar? Yo creo que sí. La simplificación administrativa al uso de información administrativa lo que tiene que hacer es que las operaciones de negocios de cualquier organización funcionen. No se puede vivir de espaldas al uso y a la explotación de datos. ¿Qué es lo que aporta la reingeniería documental? Contextualización, es decir, aportar ese sentido de autenticidad para intervenir en lo que es la eficiencia social. Es decir, los datos por sí, ¿vale?, no contextualizan, hay que reducir las operaciones al mínimo posible para que la ciudadanía pueda sentirse útil de esa reingeniería y después la pueda reutilizar. No sé si me explico. Es diferente quitar que quitar para ser socialmente útil. ¿Vale? Por lo tanto, ese es un concepto. Evidentemente que la reingeniería documental lo que hace es rediseñar la manera de proceder. Aunque produzcamos magdalenas o hagamos un contrato de un gasoducto, si nosotros somos capaces de modelar, de diseñar y de sistematizar lo que es el soporte documental, estamos mejorando la operatividad de cada organización. Desde nuestro punto de vista, en diversas organizaciones especializadas en el ámbito de la administración pública, estamos consiguiendo reducir, eso en el curso un poquitín salió, hasta un 35% de carga documental para conseguir el mismo producto administrativo. Eso es eficiencia, eso es efectividad. Ahora veremos cuáles dimensiones podemos trabajar. Pero además, fijaros ustedes, ahora que estamos en el mundo del dato, se hizo un estudio en la Administración Oberta de Cataluña, con colaboración a la Escuela Superior de Archivística, el mismo procedimiento de actividad, en este caso de una organización pública, una licencia de ocupación, una licencia de actividad, en el mismo ayuntamiento en el año 2000, vísperas del boom informático, y en el año 2011. 10 años. Solo 10 años. ¿Qué es la explosión? Pues miren ustedes que para resolver
la producción de las licencias se necesitaban 195 variables de información, que es la gasolina por la cual se resuelve ese proceso, ¿vale? En el 2011 se necesitaban casi el 40% más de variables, 350. Por lo tanto, la informática no simplifica. La informática lo que hace es producir, ¿vale? Y eso, si no descendemos al análisis de variables, no nos damos cuenta. Pero dense cuenta que las variables de información en solo 10 años han cambiado drásticamente. Se han perdido unas variables que necesitábamos resolver y otras variables que hemos incorporado. Algunas podrán ser resultado de un cambio normativo, ¿de acuerdo? ¿Pero lo tenemos esto documentado o es solo porque la herramienta tecnológica las ha implantado? Si esto que veis vosotros ahí gráficamente lo ponemos en relación a los 4 municipios que no he querido cargar de gráficos, la información para resolver actividades, licencias de actividades, en 10 años que podíamos coger de cada uno de los 4 ayuntamientos catalanes, no llegaba al 10%. Estamos trabajando ya con el sustrato informacional, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué dimensiones propongo yo para trabajar? ¿Vale? Mapa de circuitos administrativos, rediseño del sustrato documental y mapa informacional de los procesos. Lo voy a ejemplificar. Todos los procesos de actividad, unos más que otros, son complejos. Independientemente del producto o de la operación de la organización, por detrás y conjuntamente a esas operaciones de negocio hay actividad administrativa, circuitos administrativos. Propongo realizar un mapa de circuitos administrativos para segmentar esa complejidad. Si nosotros somos capaces, como en un libro largo, de tener capítulos y de que esos capítulos nos permitan segmentar la complejidad, pues ya tenemos mucho ganado porque estamos aportando a nuestra organización una sistemática. Si además somos capaces de ver que un proceso complejo tiene un camino crítico por el cual se resuelven el 80% de necesidades de ejecutarse ese producto, pues tenemos mucho ganado porque podríamos empezar a informatizar a estos y no todos los circuitos por los cuales se resuelven. Segunda dimensión, el sustrato informativo, referencias documentales, que me alegro, que creo que lo dijo Julio, que en el reglamento de desarrollo ya no habla de documentos, habla de referencias documentales. Eso es un avance, porque una referencia documental no quiere decir el carácter narrativo que teníamos en mente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros o cualquier proceso de actividad deberíamos decidir en qué punto y de qué forma evidenciamos para que esto quede constancia de que se ha hecho bien. Por lo tanto, documentar no puede quedar como caduco. Documentar es diseñar y fijar información útil para resolver los procesos de actividad. Menos es más, de acuerdo. Pero no podemos hacer procesos de actividad sin ningún tipo de documentación porque al final esto no tiene ninguna evidencia. Se pueden conseguir efectos de simplificación considerables. Y la tercera dimensión, es decir, los circuitos administrativos segmentan los procesos. Cada circuito administrativo contendrá sus referencias documentales, las mínimas y las últimas. Pues las referencias documentales, como su lógica y su definición exigen, es fijar la información útil para resolver esos procesos. Aquí tenemos un análisis sistemático de todas las variables de información. A la izquierda, en el eje vertical, las variables de información y en el eje horizontal, todas las referencias documentales de un proceso. Van ustedes viendo cómo la primera referencia incorpora una serie de variables, como ese proceso es la primera referencia, todas las variables son nuevas para resolver el proceso, pero conforme avanzamos en la secuencia de proceso, existen una serie de variables que se arrastran, que no son autóctonas. Esto la industria lo sabe muy bien y los bancos lo saben muy bien y lo saben explotar y Hacienda también.
¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos hacer un análisis de cuál es el contenido informativo, ¿vale?, de esas licencias de actividad. Esto es realidad. La organización pública, ahí arriba veis vosotros varios productos administrativos, varios procesos o varias series documentales, comunicación ambiental, que es la misma que hemos analizado, que ven ustedes que hay un 62% de variables de información que se arrastran. Que si puedo proveerme del 38%, resuelvo el procedimiento ya. Otro proceso, como la licencia de vados, necesita un 40, 60, 38, 62. Estamos descendiendo ya a la operatividad, no solo del motor, sino de la gasolina. Y bajo es la reciente experiencia que hemos tenido en el Patronato de Turismo de la Diputación de Girona. Allí se optó por hacer el procedimiento genérico del patronato. Quiero resolver el máximo de operativa que tenga una organización pública. La apuesta que le trasladamos desde el punto de vista de reingeniería documental es decir, vamos a hacer de abajo hacia arriba, bottom-up, un análisis de cuál información necesitas para resolver tu actividad normal. Nos ofrecieron 36 tipos de documentos diferentes que podemos englobar: solicitud, informe, resolución, notificación y certificado. Trasladen esto a cualquier operación de negocio, ¿vale? Con esto tenían resuelto parte, mucha, gran parte. Ahí habían informes de contratación, informes de subvenciones, etcétera, etcétera. Hicimos el análisis sistemático de su contenido informativo y salían 881 variables de información. Es decir, ya identificamos que el Patronato de Turismo, con 881 variables de información, podía funcionar el 80% de su actividad. ¿Se va siguiendo un poquitín? Venga, continuamos. Tras el análisis sistemático nos dimos cuenta que había algunas variables que tenían mucha frecuencia de uso, las mismas. ¿Vale? Nombre, apellido, dirección, objeto de contrato, informe, etcétera, etcétera. Esa secuencia de variables, están viendo ahí que en la solicitud, con solo 35 de las 309, conseguíamos cubrir el 70% de necesidades informativas de todas las instancias que tenía el patronato. En el caso de los informes, de 300, ¿vale?, con 22 cubríamos casi el 80%. Es poca broma esta, ¿vale? En la resolución, trasladaros resoluciones considerando que, habida cuenta que, no sé qué, no sé cuántos, por eso se puede trasladar a variables de información, ¿vale? Habían en 6 ejemplares 172 y con 22 llegábamos casi a un 90%. 22 variables de información que se repetían en las 6 tipologías diferentes de resolución. Bueno, ya se están dando cuenta un poquitín, es decir, con 115 cubría 621, se repetían 115 variables, se repetían 661 veces en la manera de proceder de esa organización. Nos dimos cuenta que si digitalizábamos, incorporábamos criterios de certificación, había muchas variables que desaparecían y otras que las podíamos trasladar a contenido fijo. El resultado fue que solo necesitaban, de las 309, captar 17 para resolver el 70% de sus necesidades informativas. 17, 10, 12, 11, 9. 59, es decir, menos del 7% de su esfuerzo para conseguir información, resolvía más del 70% de sus necesidades informativas. Eso es reingeniería documental en un mundo datificado. Por lo tanto, en el momento en que empecemos a incorporar patrones de gestión y de explotación de variables, nos damos cuenta de que cada proceso tiene una manera de operar diferente. Hay algunos en que la secuencia de incorporación de necesidades informativas se realiza al principio del proceso y en otros más lineal. No es el mismo tratamiento, no es la misma estructura por tipología documental en uno o en otro proceso. Deberíamos
al menos tener una perspectiva o una prospección de cómo va esto, de para qué sirve la información, que sirve para resolver procesos de negocio. Y ahora es la tercera parte, la de discusión científico-técnica. La información, ¿vale? Al final se trata de decidir, diseñar cuál es la información útil que deberemos evidenciar de alguna manera, de una manera más moderna con la tecnología disponible para crear, pero también para disponer a lo largo del tiempo. ¿Vale? Ya hemos resuelto operativamente para que las operaciones de negocio sean más eficientes, sean más productivas. Pero al final es un activo también para la rendición de cuentas. El carácter de autenticidad de lo que es la reingeniería documental no lo aportan datos y algoritmos. ¿Vale? Por lo tanto, esa rendición de cuentas, además, ese activo de rendición de cuentas para la organización y para los clientes presentes y futuros, nos permite también, sobre todo con la tecnología actual, disociar soporte y contenido y que se pueda reutilizar. Se puede reutilizar internamente, ahora lo veremos si disponemos de un mapa informacional de la organización, pero también se puede disponer para acudir posteriormente a realizar transacciones sobre esa información. Ese es otro activo, acudir a la base informativa de un negocio que está evidenciado para realizar otra transacción. Por lo tanto, esa información puede servirle a la organización posteriormente para volver a reutilizarla. De hecho, si yo tengo una información en mi base de datos únicos, me es más económico acudir a ella que producirla de nuevo. Normal. ¿Qué es lo que hace Hacienda? Yo tengo tu información, no me lo digas. Yo te lo digo, haz clic y paga o cobra. ¿De acuerdo? Pero no es solo eso, sino que además, como estamos teniendo un criterio de eficiencia social, eso tiene un interés público. A ver, como dijo Julio, que esto de la información pública no ha nacido con la ley de transparencia, que viene de tiempo, que esto ayuda, es un interés general, que esto respeta derechos y democracia. Y hay que defenderlo, porque ese valor, esa eficiencia social, ese valor social, pues mucha gente se le suele olvidar, no sé si interesadamente o no, pero se le suele olvidar, ¿vale? Y al final, eso lo deberemos poner en foro público, pero desde la creación, desde las fuentes primarias. Dependiendo de cuándo y cómo y cuál es la calidad productiva, pues vamos a incorporar. Impacto. Muchas veces se nos dice que los responsables de gestión de la información, responsables de gestión documental, los responsables de archivo no impactamos, hay que impactar. Os lanzo 6 ideas, ¿vale?, para poder debatir, empezar a construir, etcétera, etcétera. Enfoque por procesos. Es decir, se trata de rediseñar cuál es la evidencia, drásticamente cuál es la información que debemos fijar para tener constancia de las operaciones de negocio. Hasta ahora, el dato, etcétera, etcétera, gestionar datos es explotar datos, pero se trata de decidir todas las transacciones de una operación de negocio, cómo las podemos evidenciar de la mejor manera posible. Eso racionaliza costes, porque no es lo mismo identificar una operación muy importante que otra actividad de bajo riesgo. Si utilizamos los mismos criterios de fijar información en una operación de bajo riesgo a una operación realmente importante, nos equivocamos, porque hay que ser pragmáticos. Y eso se tiene que documentar, y creo que la reingeniería documental puede aportar a esos criterios de eficiencia y de racionalidad. Al final, un proceso tiene que resolver una necesidad y, por lo tanto, se debe trasladar en un producto administrativo. Ese producto tiene que ser lo más fácil posible, ¿vale? Pero ese enfoque por producto casi que nos incita a que hagamos un cuadro de clasificación de procesos
que sea uno a uno, un proceso, un producto, de manera que se pueda automatizar y se pueda explotar, ¿vale? Evidentemente que luego para interoperar deberemos hacer una capa superior para que nos entendamos, pero yo sirvo a mi organización, me entenderé para servir a mi organización, y si yo para entenderme con el vecino estoy penalizando la efectividad de mi organización, no seremos organizaciones competitivas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. 2. Validez de las unidades documentales compuestas. Hasta ahora, sobre todo los jurídicos también, pocos tecnólogos se fijan en que sean absolutamente válidas una a una todas las operaciones que hacemos. Pero eso se arrastra del mundo papel. Antes estábamos obligados a fijar la información en un papel, papel más papel, papel más papel, papel más papel. ¿Es necesario documentar todas las operaciones que hacemos o enfocamos al objeto que resuelve el proceso? ¿Qué nos impide hacer inferencias para hacer un paso automático y resolver un proceso? Nada. ¿Por qué no le damos carácter evidencial a una consulta de base de datos que sea certificada y que forma parte del proceso? De la manera, ¿esto puede ser arbitrario? No. Tiene que estar documentado. Y la manera que se puede vehicular es a través de la reingeniería documental de procesos de actividad. Continúo. Múltiples procesos, dato único. Ya estamos en el dato. ¿No queréis datos? Dato. Pero único. El Big Data, explotarlo, que a mí también me interesa. Pero si descendemos a las variables de información, si conseguimos, como en el caso del patronato de Girona, tener un mapa informacional de sus operaciones de negocios, puedo tender a la búsqueda del dato único. Que un dato me sirva para resolver varios procesos de actividad, porque habrá menos error y más efectividad. ¿Vale? Por último, automatización digital y sostenible. Menos es más. Aquello de que nuestro carácter documental, de querer tener un depósito lleno de papeles y de todo y certificados, no, hay que cambiar el chip. Menos es más. A ver, ¿en qué se diferencia? Como voy de tiempo, me faltan 5 minutos, ¿no? A ver, ¿en qué se diferencia una licencia de actividad de una subvención? El objeto, la función es diferente, la necesidad es diferente, el producto tiene que ser diferente. Pero la gasolina del motor, es decir, uno tiene un sustrato documental diferente al otro, evidentemente, y unos metadatos o variables de información específicos a cada proceso para resolverlos. ¿Por qué la archivística no tiene modelos prefijados por tipología documental y enlazo con la oferta que nos dijo Alfonso ayer? Modelos prefijados SET o KIT con carácter de vocación universal, el mínimo común, el mínimo patrón informativo para que cualquier organización, con independencia de la herramienta o gestor documental que utilice, sea óptima y válida. Eso es una tarea de análisis, de gestión documental que puede aportar, en vuestra reflexión lo dejo, la disciplina archivística, porque viene de la reingeniería documental. Y eso solo será sostenible si ocupamos eso, porque si no, no nos da miedo que se utilice un gestor o una herramienta genérica si al final tenemos claro cuál es el sustrato mínimo y óptimo y cuáles son las variables críticas para resolver ese proceso de negocio. Información en foro público. A ver, si somos capaces de diseñar ya las referencias documentales para que estén dispuestas en foro público, no necesitamos que ningún, desde mi punto de vista, y eso lo serializamos, es decir, eso es un pacto entre organización y cliente. En la empresa privada lo tienen suficientemente claro, en la empresa pública todavía no hemos llegado ahí. ¿Vale? Un consenso. Si somos capaces de diseñar procesos y el soporte informativo para que ya esté en foro público, nadie tiene que, ningún perfil
tiene que venir a decir si alguien puede ver esa información pública o no. Es pública porque ya está diseñado para estar dispuesto en foro público. Y esto no es ley, esto es operatividad, es operación. Y la operación, como viene de evidenciar transacciones, creo que entra un poquitín en nuestra disciplina, en reingeniería documental. Atención, porque si no lo hacemos esto, y utilizo la idea que ha trabajado Paco Hernández, en los países que tienen más tradición que en el nuestro, el Reino Unido, los países nórdicos de transparencia, se está hablando ya del síndrome de archivos vacíos. Es decir, como tengo el riesgo de que se sepa todo, no documento. Si no documento, no se puede saber. No hay rendición de cuentas. Esto es peligroso, porque esto no es estéril. Es decir, tenemos que tener la capacidad de salvaguardar los derechos de la ciudadanía, documentado mínima y óptimamente para la rendición de cuentas posteriores. Acreditada, auténtica. Y eso es desintermediar entre producción, consumo y distribución social. Y se hace desde el diseño. Y por último, patrimonio informacional. Ya hemos visto el riesgo. Si no somos capaces de al mínimo aportar desde nuestra perspectiva, porque al final lo que somos nosotros es los garantes de que la información sirva para el progreso social. ¿Para qué sirve si no? Si no somos garantes, no la disciplina archivística desde el punto de vista de reingeniería documental, a crear un patrón informativo, un patrón informacional que sirva para mejorar nuestro progreso social, pues dejaremos de estar en los órganos de decisión y la ciudadanía no nos verá como un valor social a incorporar en su desarrollo social. Y si sirve un poco la reiteración. Si sigo un poco ya os he dicho que esto era el sorbete de limón, ¿vale? Y por último termino con dos reflexiones, tres. Más Platón y menos Prozac. No sé si habéis leído la obra de Louis Marinov, que fue un gran bestseller de los años 80, es decir, el estrés que padeció ayer Julio, ¿vale? Que el canario necesita menos Prozac. Y digo, tranquilo, que habla muy deprisa, tranquilo, lo vamos a resolver. Nos hace falta menos inmediatez y más estrategia. Es decir, no planificación, no demasiados planes, pero saber dónde queremos ir. Es decir, incorporar ingeniería informática y no tanto programa. Porque al final eso son luces cortas y luego tenemos todo el riesgo de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero lo principal no es el cambio de soporte, lo principal no es el gestor, lo principal no es la chapa, sino que repensemos cuál es nuestro modelo de producción administrativa, que no tiene por qué ser el que veníamos haciendo antes. Termino. Héroes hay, y a veces son necesarios, pero necesitamos incorporar métricas, medir la actuación de la gestión documental y su impacto en la organización y en la sociedad. Por lo tanto, eso es un criterio que deberemos incorporar y hay que medir. Y bueno, ya que estamos en el mundo del código, del dato, pues yo digo, pues descodifiquemos un poquitín el archivo, ¿vale? Estoy convencido de que si la reingeniería documental, una parte de ella, más cosas como las que se han dicho estos días, pues es una pieza clave, esencial del sistema productivo. ¿Se puede operar sin eso? Sí, pero desde mi punto de vista sería menos eficiente. Otra cosa, que ahí estamos muy acostumbrados, ¿vale? Nos autodefinimos como mediadores del acceso, garantizar el acceso. No, señores, hay que compartir. Hay que ceder esa información a los potenciales clientes internos y externos. Es decir, cuando menos se hable del archivo, más ganaremos.
¿vale? No entremos en el apartado de qué es gracia que espero alcanzar de su recto proceder. No, hay que desintermediar entre producción, consumo y distribución social. Y eso es lo que ha dicho esta mañana Kika, que no es mover cajas, sino que son estrategias, que son diseños, que es arriesgarnos, que es equivocarnos, no pasa nada. Los informáticos no se equivocan, no se gastan dinero, ¿vale? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no contratamos servicios especializados para hacer una apuesta, etcétera, etcétera, y luego eso trasladarlo? Mi recomendación, ¿vale? Es decir, empecemos por poco, consigamos pequeños éxitos y lo contemos, porque eso va a contagiar, ¿vale? Porque no podemos rediseñar todos los procesos de actividad de una organización de hoy a 2 días. Y además, con carga adicional a lo que ya veníamos haciendo. Oye, esto no es serio. Si tú quieres meter mejor operatividad a tu organización, le tienes que poner dineros y recursos. Porque es que si no, no somos una ONG, somos técnicos y necesitamos aportar valor. Y por último, y te vuelvo a citar Paco, voy a decir que ya eso es... Al final, tenemos que ser los nutricionistas de la información en nuestra organización y en nuestra sociedad. Nutricionistas quiere decir que si tenemos una dieta equilibrada, podremos vivir más, podremos correr más, podremos dormir más, podremos, etcétera, etcétera. Recuerdo que Messi, Messi cuando vino aquí, bueno, Messi, el jugador de fútbol, por si alguien no lo conoce, comía muchas hamburguesas, tenía una dieta no sé qué, no sé cuántos, y siempre estaba lesionado. Hasta que Pep Guardiola dijo, ya está bien, come una dieta equilibrada, come esto, duerme tus horas de hora, no sé qué. Si os fijáis, es de los deportistas de élite que menos se han lesionado en toda su etapa deportiva. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de proveer una información, de nutrir esa información desde el diseño, el uso y la redistribución a nuestra sociedad, pasaremos del tan ansiado archivo electrónico único, que no me gusta nada, como a todos vosotros, al archivo electrónico de la ciudadanía. Y con esto termino. Muchas gracias.